¿Sabes qué es la hipnosis? ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve? ¿En qué le ayuda a las personas a hacer una sesión de hipnosis? ¿Qué es posible descubrir en una sesión de hipnosis? Pues aquí, en este episodio, te lo vamos a comentar. Bienvenidos. La hipnosis. ¿Cómo estás, Luis? Hola Nuria, muy feliz de estar aquí contigo compartiendo y bueno, también compartiendo para nuestros podcast escuchas una herramienta más de vida. Pues así es, el día de hoy vamos a hablar de algo que pues no habíamos, pues en ninguno de nuestros otros episodios que yo recuerde, hablado de la Ujú, hipnosis. ujú, Pero me parece muy interesante que nos compartas, Luis, pues justamente eso, qué es la hipnosis. Y si alguien ha tenido la curiosidad de entrar a nuestra página, bueno, a lo mejor, y si no, se preguntarán, pues, ¿por qué le hago esta pregunta a Luis? Pues porque ujú. justamente Luis tiene una certificación sobre, bueno, dos, ¿no? Hiciste ya dos certificaciones sobre Sí. hipnosis, Luis. Entonces, Ujú. pues hoy vamos a platicar de eso, Luis. ¿Qué es la hipnosis? Bueno, digamos que la hipnosis es una técnica terapéutica, porque estamos hablando de hipnosis clínica, ¿verdad? Entonces es una técnica terapéutica que consiste en la relajación mental, ¿verdad? Una relajación profunda y de mucha concentración mental que en este caso te lleva a conectar con tu subconsciente. Bueno, ahí ya me surge una duda. A lo mejor mucha Ujú. gente sabe, pero ¿qué es el subconsciente, Luis? Bueno, nosotros digamos tenemos dos partes en nuestro cerebro que básicamente nosotros lo hemos platicado aquí en otras ocasiones compartiendo otras herramientas. Digamos, nosotros tenemos la parte de nuestro cerebro consciente y la parte inconsciente. Entonces, el cerebro subconsciente es aquel programa que nosotros tenemos ya instalado a través de los años, que se Ujú, comenzó a instalar, digamos, desde que empezamos a usar nuestra parte racional ujú. siendo niños. En esos primeros años se instaura con la información que nos dan adultos, ¿no? O Mira, nuestro esto es entorno. así, ajá, todo lo que gira, pero digamos, empieza en el seno familiar, ¿no? Entonces eso de manera incuestionable empieza a alojar en tu subconsciente. Es decir, por ejemplo, a ti te dicen, lávate los dientes porque si no te los lavas, te pican los dientes, ¿no? Duérmete temprano porque si no, puedes enfermar de no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, toda la información que te dan no la cuestionas. Entonces eso se va alojando en tu subconsciente y eso se va haciendo como, digamos, como un patrón, un programa que nosotros traemos a través de los años, ya en creencias más, digamos, como más arraigadas o que ya influyen, digamos, en nuestro diario vivir, que como no nos damos a la tarea de indagarlas, lo que no nos damos cuenta es que o nos limitan o nos expanden a conseguir cosas en la vida. Ok, ok. Entonces, eso es, la idea de la hipnosis es como llevarnos a esos programas que ya están instalados en el, voy a decirlo programas entre comillas, ¿verdad? Pero Ujú. esos patrones que están ya como Sí, instalados en nuestro subconsciente, que no, claro. de los que ya no estamos conscientes, o sea, de los que ya todos los días nos lavamos los dientes y no cuestionamos o no nos recordamos por qué lo hacemos o todos los días seguimos como las reglas porque nos habían dicho desde pequeños que si no las Ujú, seguíamos iba a haber consecuencias, pero en realidad no ujú. habíamos cuestionado qué consecuencias, ¿no? Estoy entendiendo. Entonces, eres una persona que sigue las reglas, ¿no? Sí. Entonces, Sin digamos, cuestionar. ujú. Entonces, digamos que la hipnosis, las personas que lo empezaron a practicar desde hace muchos años, descubrieron que se podrían hacer modificaciones en nuestro subconsciente, cambiando, digamos, nuevas creencias, ¿no? Porque, digamos, lo que tenemos en nuestro subconsciente es como decíamos, un sistema de programación mediante creencias que tenemos, pensamientos repetitivos que tenemos, ¿verdad? Ujú, Y eso pues son hábitos, son conductas que tenemos en nuestro día a día. ujú, Entonces, ujú. básicamente, digamos, lo que busca la hipnosis, en este caso la hipnosis clínica, que estamos hablando de una hipnosis, como lo dije yo, terapéutica, ¿no? De ayudar a las personas a poder cambiar ese lenguaje que no ha sido muy funcional en su vida. Es justo lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque hay como, Ujú, como que en el imaginario colectivo, o al menos a mí, si me ujú, hablaras de hipnosis la primera vez,
estaría Ujú, yo pensando como lo que he visto en la televisión, ¿no? Un señor que ujú, pues con un péndulo hipnotiza pues a su cliente, a su espectador o lo que sea, y entonces a partir de ese momento el espectador cada vez que dicen una palabra dice gallina, o sea, empieza a hablar como una gallina, ¿no? O a cacarear como una gallina. Y después dicen otra y se desprograma y entonces, pero sí, pero luego no sé, lo que yo he visto en las series, ¿no? Luego lo mandan a otro lado y alguien dice la palabra y ¡pum! Vale, otra vez, ¿no? Entonces, como que hay, al menos siento yo como que el rollo de la hipnosis está como, pues no es una situación como seria, o al menos mi perspectiva es que ujú. está allá afuera, no tanto como lo acabas de explicar, como una herramienta terapéutica, sino como algo más bien, ¿no? Show, espectáculo. Exacto, show, espectáculo, y Ok, como yo te dije la primera vez, Luis, por favor, no me vayas a hacer cacarear como una gallina y no me voy a dar cuenta. exacto. No, bueno, Entonces, justo es lo que te iba a decir. ¿Para ajá. qué, para qué la hipnosis? O sea, Mira, como herramienta terapéutica, ¿para qué ujú, sirve? sí, no, me encanta. Mira, ahorita llegamos a esa respuesta, pero acabemos de definir a la hipnosis, ¿no? La hipnosis es un trance, Ok. es una alteración mental Mm, a través de un lenguaje. Entonces se dice que la hipnosis es como el vehículo para llegar a esa parte subconsciente de tu cerebro que como nosotros no cuestionamos, como te decía, pensamientos, creencias, acciones, comportamientos, no nos damos cuenta de los resultados, o sea, es decir, no nos quejamos de los resultados que tenemos en la vida, pero no nos damos a la tarea de indagar por qué es que tenemos esos patrones. mm. Entonces, la hipnosis es un vehículo, ¿verdad? Es un vehículo de trance, de poner a una persona en un estado de alteración mental, pero que bueno, la hipnosis, digamos, es un trance, ¿verdad? El lenguaje es como el combustible, el lenguaje que se usa, que en este caso digamos, digamos, lo que se busca en una hipnosis es darle a las personas a través de diferentes técnicas que usamos en ese lenguaje, de guiar a la persona a un lugar, a un cuarto, a un elevador, o sea, lo transportamos, ¿verdad? A que la persona pueda conectar con ella misma. Pero la persona Obviamente, siempre está consciente, la persona nunca está dormida o yo estoy teniendo el control de ella. yo lo que te iba a decir era, Ujú, obviamente la persona está consciente y obviamente la sesión tiene un objetivo, ¿no? O sea, la persona sí, llega con un objetivo a esa ujú, sesión. Yo he tenido dos experiencias con la hipnosis. Por ejemplo, mi objetivo era conocer el origen de la ansiedad, ¿no? En mi vida. ujú, exacto, Entonces tú vas con un objetivo y es ahí donde entras por como una supuesto. sesión, ¿no? Y recuerdo que Sí, también sí, me diste una herramienta, para un miedo claro. que yo tenía a Claro, los y ahorita vamos a insectos. hacer otro ejercicio precisamente para demostrar precisamente Ok, el poder de tu mente, el ok, poder de tu subconsciente, porque ahí es ok. donde está todo, nomás Ujú. no lo sabemos. Por eso recuerda que ya también lo hemos comentado en otras ocasiones, tu mente no hace lo que tú quieres, tu mente hace lo que tú le dices o lo que tú haces, de hecho, Sí, ¿no? que lo hemos visto, ¿no? Ujú, En otras ocasiones hemos ujú, hablado, por ejemplo, ujú, del poder que tiene el lenguaje y cuando nosotros, de las cosas que nos ujú, decimos, y eso ujú, tiene pues justo un efecto en nuestro cerebro y también en ujú, nuestro exterior, ¿no? O sea, cuando claro, hablamos, por ejemplo, ujú, hacemos una declaración, no sé, no hay dinero. Entonces, ujú, efectivamente no hay dinero, ni aquí, o sea, en tu cerebro o en tu ser no lo hay, ni afuera, ¿no? claro, Estás manifestándolo de afuera, de adentro hacia afuera, ¿no? ujú. Entonces, Sí, estás dando como una orden, ¿no? claro, pero entonces digamos, ahorita tu pregunta es, ¿cómo, o sea, qué se hace inicialmente si una persona viene a mí, ¿no? Lo que hacemos es precisamente, digamos, creamos una especie de historial, ¿no? Ujú, Que es como un cuestionario en el cual le preguntamos a la persona qué es lo que le gustaría trabajar. claro. En la hipnosis trabajamos como ansiedad, depresión, miedos, Ujú, fobias.
Ujú, enfermedades, algún ujú. tipo de enfermedades. Trabajamos con perder peso, dejar de fumar, Ok, ¿verdad? ahí eso sigue siendo clínica. ¿Cuántos tipos de hipnosis hay? Hay varios tipos de hipnosis, pero antes de llegar a esa parte, o sea, lo Mm, que te estaba diciendo ahorita, nosotros no somos doctores, eso es algo que hay que dejar muy claro. no, eres No un especialista. recetamos, Ajá. sí, sí, sí. Somos especialistas en el área de poder inducir a una persona a hacer cambios en su Ujú, subconsciente. Sí, existen varios tipos de hipnosis, ¿verdad? mm, Que viene ujú, siendo como la tradicional, que usan terapeutas como los psicólogos, ¿verdad? O otros especialistas que van muy específicamente, lo que decía ahorita, a lo mejor ellos sí a trabajar de una manera más directa en algo como un seguimiento de un patrón de una enfermedad que van siguiendo con el paciente, que tiene ujú, como una consecuencia de trabajar constantemente con el paciente por largo tiempo, por ujú, decirlo, ujú. ¿no? Existe la hipnosis ericksoniana, muy famosa, de este señor Milton Erickson, que él básicamente lo que usaba son metáforas, Ok. ¿Ahí ¿verdad? tienes algún ejemplo? Sí, un ejemplo de la práctica de la hipnosis ericksoniana, que también la puedo practicar, básicamente lo que ocurre es que tú usas la forma en la que vas guiando en la hipnosis, que es Mm, la sesión con la persona, la vas guiando muy directamente al tema que trae con un cambio de palabras, pero va muy asociado a lo que la persona trae, es más directa, por decirlo. Y lo que hace la hipnosis clínica, que en este caso es la que yo practico, ella te lleva a través de crear, como te decía, a que vuele un poco tu imaginación, ujú, guiándote digamos, hacia X paisaje o a un lugar donde yo te voy a dar lo que te decía hace ratito, que lo que viene siendo como el combustible, que viene siendo el lenguaje que se usa en la hipnosis, a través de él yo te voy guiando de manera indirecta a diferentes conceptos que vamos instaurando ahora en tu subconsciente, pero de manera positiva. Usamos ok. un lenguaje muy positivo para hacerte ver que eso que tú crees que no era posible, ahora lo vas a ver de otra manera. O sea, para que el cliente pueda trascenderlo, ¿no? Claro, O transformarlo. exacto. Entonces la idea principal de esto, o sea, es que la persona entre a un estado de relajación profunda, pero Ujú, el cliente todo el tiempo está en control de la ujú, situación. Él no está dormido, porque el objetivo no es dormirlo, o el objetivo no es hacer que él pierda el control de lo que está haciendo. La idea ujú. es que él tenga el control, porque nosotros básicamente lo que hacemos, lo guiamos. Que eso es lo que yo te decía, ¿no? Como que en Ujú, el imaginario colectivo, o sea, ujú. esa es la situación, A eso iba a llegar que, ahorita, claro. que el cliente o el Ujú, espectador, en el caso de la televisión o de las series que montan, que es ujú, un show, no está en control, sino que el que está en control es el que lo hipnotiza. Entonces, eso que acabas de decir, pues obviamente desmonta ese mito, ¿no? De que no claro. estás en control. Pero sí, yo sí te quería Sí decir, existe, o te sea, acu- sí existe eso, y eso ya es una técnica de manipulación de la ok, hipnosis. ok, Entonces, digamos, la hipnosis clínica o la hipnosis para ayudar a una persona a superar situaciones de su vida, no busca como objetivo eso, ¿no? ok, de acuerdo. Ujú. Qué miedo, ¿eh? ¿Ya ves? Sí. Yo siempre te he dicho que le tengo miedo, porque ahí sí cae uno en manos de un irresponsable Ujú, que... exactamente. Sí Ay, puede haber. Dios mío. Y te voy a decir una cosa, Nuria, fíjate, para las personas que nos están escuchando, ¿quieres que te diga algo? La mayor parte del día estamos en hipnosis, en autohipnosis por nosotros mismos. A ver, explícame. Sencillo. De repente, por ejemplo, tú vas en el tráfico, por ejemplo, vas Ujú, manejando, ujú, y de repente tú de manera, acuérdate, estamos hablando del subconsciente. El subconsciente es el que te hace operar, ¿verdad? Actuar ujú. de manera ya automática en algo que tú ya sabes hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú vas manejando, tú sabes dónde está la palanca de los cambios, sabes cómo se maneja, sabes de qué tienes que ir mirando, que ver tus espejos Ajá, y todo lo que ese sea. es típico ejemplo de algo que ya se hace de manera subconsciente, ¿no? Al Exacto, conducir. Ujú, exacto. Entonces, muchas veces lo que ocurre,
tú muchas veces estás en un estado de hipnosis por ti misma, porque Ok. lo que ocurre es que aunque estás en todo esto, que ya lo haces de manera automática, tu pensamiento no está No está en en donde el vas. pie que va Y eso acelerando. puede ocurrir que puedas tener un accidente, Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿verdad? Completamente Entonces, de acuerdo. tú ahí eso es una prueba, que es, de hecho, esa es otra prueba de la que se llama autohipnosis, que es otro tipo de hipnosis, porque uno mismo puede ponerse en ese estado. Ok. De estar, pero no estás. Estar, pero no estar. Por Estás eso te haciendo digo. las cosas, pero Entonces, no eso de es otra cosa manera. que nosotros hacemos en una sesión de hipnosis. Lo que hacemos es que nosotros entramos, pasamos del estado consciente, en el cual estamos en un estado crítico, Ujú. en un estado de juicio, en el que todo pasa por un filtro de no, 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 esto sí o esto no. Pasamos esa zona autocrítica para entrar al subconsciente. Entonces, el subconsciente es como entrar a esa área donde yo te voy a dar otro ejemplo ahorita que me dices, a ver, dame otro ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. No, no te dije, Tú te pero sientas a dame otro ver, ejemplo, Luis. tú te sientas a ver una película. Entonces, antes de que te conectes de manera directa a ella, si Ah, alguien te habla, volteas. Ah, sí, dime, ok, ¿verdad? ok. Pero nosotros vamos a estar entrando como en estados de, nuestro estado de relajación, ¿verdad? Son como estados de beta, alfa, Ujú. teta, Claro, sí. ¿verdad? Ujú. Que son como estados en que vas entrando como te va relajando más. Por eso yo decía al principio, es un estado de relajación profunda. Eso Sí. es lo que buscamos cuando iniciamos una sesión a través del lenguaje que le vamos diciendo a las personas, relaja tu cuerpo, siente tus piernas, obsérvalas, aunque la persona está con los ojos cerrados, Oye, la estamos conectando a ella. Ujú, una pregunta. Bueno, tú y yo, hasta donde sé, practicamos la meditación. Es un ujú, poco esto, ¿no? O sea, entrar como en un estado, porque la meditación tú no te duermes. Tú entras, tú pasas de un estado de conciencia a ujú, un estado no desconectado, vamos, ujú, de ti mismo, pero tampoco estás, bueno, la idea es como observar tus pensamientos, pero sí pasas como un estado del más activo al siguiente, ¿no? O claro, sea, del más consciente al siguiente. No llegas a dormirte, obvio, porque si no, no, ya no claro. estás meditando, ya estás dormido, ¿no? Sí, Es algo similar, o sea, que vas un poco, como un poco. de la conciencia o del día a día al Lo que siguiente ocurre es estado. que digamos que la meditación lleva como propósito conectar contigo mismo. O sea, estás en estado alfa y luego, La idea es llegar al estado teta. ok, que es Ujú. pues ahora sí que al más profundo, como si estuvieras No dormido. es antes del más profundo, porque ya Ok. el más profundo es alfa, teta, beta. Ya es estar dormido. Entonces, el objetivo, como te decía, es meramente el que la persona, aún así, aunque está con los ojos cerrados, está bastante relajado, se nota, la Ujú. persona sigue escuchando los comandos que tú le das. Ok. Entonces, para aclarar un poquito la diferencia entre la meditación y la hipnosis, es que en la meditación lo que tú estás haciendo es conectando contigo mismo. Estás en un estado de observación sobre los pensamientos que vienen a ti y Ujú, simplemente los contemplas, los observas y ujú, tratas ujú, de no hacerles caso y los dejas correr. Pero en la hipnosis lo que tú haces es que estás relajada, pero te estás guiando, estás mirando una película, lo que te decía ujú, que tú te ujú. sientas en tu sillón, al principio alguien te habla y hasta volteas, dime, ¿qué pasó? ¿Verdad? Sí. Te empiezas a meter en la película, entonces Y estás, vámonos. estás en un estado de trance. La hipnosis es un estado de trance. Sin Ujú, querer, tú ya estás en la película, ¿verdad? Te estás ujú, emocionando a la par de la película. Cuando tú entras en ese estado teta, es cuando de repente, por ejemplo, te empiezas a quedar dormida en la película, ujú. Me pasa mucho cuando si veo una película en la ¿verdad? noche. Ok, el estado teta Ya estás en un entiendo que estado teta, pero aún así estás entiendo que el despierta. estado teta justamente es el de la meditación, ¿no? Y el de Y es, estado, y, el y es el estado de la hipnosis gamma, también. y es Ajá, el de la hipnosis. El es el estado de la gamma hipnosis. es en el que Ujú, casi siempre estamos, ¿no? claro. O en Lo, y en el beta, ¿no? Que ujú. Entonces, estamos. para aclarar un poquito lo que decíamos, que qué no es una hipnosis, Ujú, digamos, una hipnosis no es un espectáculo o magia, exacto, ok. Es ¿verdad? una Lo que nosotros técnica sabes, sí, que a terapéutica. una persona la hacen cacarear como gallina, o que la hacen morder una cebolla como si fuera manzana, o sea, sí Ok, se puede, ok. pero digamos, eso ya tiene un propósito muy alejado
del ayudar a una persona, ¿verdad? La persona nunca pierde el control y tampoco es un sueño, ¿verdad? Y una Ujú. cosa muy importante, o sea, la hipnosis tampoco no es una varita mágica que vienes a una sesión y Y ya sales estás curado. renovada. No, es una técnica para ayudarte, como lo dije, de manera terapéutica a base de varias sesiones a lograr reprogramar tu subconsciente. Ujú. Por ejemplo, el coaching un poco, pensando en una reprogramación, el coaching ontológico es esto también. Sí, No es que exactamente. tú vayas a una sesión de coaching y salgas ya listo y curado. De hecho, no sé si te ha ocurrido que tienes clientes que, no sé, los ves cada semana, cada 15 Ajá. días y te dicen, es que ¿cómo le haces? Porque se me olvidó, porque no pude. Porque es algo, porque para poder reprogramar o cambiar Ujú. un patrón de comportamiento es algo que tienes que poner en práctica, Por ¿no? supuesto, Entonces hay que estar exactamente. practicando para poder hacer cambios en patrones de comportamiento, que Es que como el tú dices, cambio te que el cliente alojan quiere en el ver, inconsciente, el, ¿no? el cambio que él quiere, que el cliente quiere ver, desafortunadamente a veces tiene como una mala desinformación. Mm, La persona piensa que el cambio se va a dar cuando está contigo en la sesión. Y lo que viene a tomar en una sesión, sea de coaching ontológico o en este caso de hipnosis, es a tomar las herramientas que va a poner en práctica después de que tenga esa sesión, ujú, exacto, ok. Y ¿verdad? obviamente va a estar Y ahí es donde va a haber consciente sus cambios, ¿no? de esas herramientas. Ok, Ujú, ok. Oye, yo, por ejemplo, ujú, una de las cosas que me surgen ahí, ujú, como mi vena de historiador, es ujú, cuándo surge, o sea, en qué momento esta técnica se empieza a utilizar, quiénes son las primeras o los primeros ujú. que lo empiezan a utilizar. Pues mira, comenzó en Egipto y Grecia Wow. con unos pequeños rituales de trance. Le llamaban, de hecho, los rituales o templos del sueño. Esto comenzó en Grecia y en Egipto. Y en el siglo, o sea, digo, ya no nos vamos a ir Exactamente hasta el allá. siglo. Ya nos Bueno, fuimos estamos hasta allá. hablando, no, de hecho, pues No, tiene pues muchísimos años, exactamente, muchísimo. porque pues me Ya estás esto de que hablando de se conoció Egipto, no, más. bueno, pues estamos De que hablando se de conoció más con antes uno de de sus Cristo. primeros iniciadores, ¿no? Ujú. Que es en la Edad Moderna, ya estamos hablando del siglo Es lo que XVIII, te iba a decir cuando se retoma, ¿no? Como técnica. ujú, o que ya se toma más en serio, digamos, Ujú, o ujú. que ya se le hace un seguimiento más de ver en qué forma De tiene, enfoque tiene, científico. sí, científico o de ayuda a las personas, ¿no? Que ya Ujú, fue como en ujú, el siglo XVIII y uno de sus iniciadores, pues el señor se llamaba Frank Anton Messner. Y ujú. así como él, después vino otro señor que se llamaba James Bryant, Jean Martin Charcot, Sigmund Freud, ¿no? Ya Sigmund Sigmund Freud Freud, a finales ajá, del 19, principios del exactamente. 20. Y el Ok. último y más contemporáneo es Milton Erickson, Ah, ok, era de quien ok. te hablaba, que la verdad, él revolucionó la hipnosis, como yo te lo dije al principio, porque la hipnosis de él es una hipnosis más directa, a base de metáforas. Ok, que es la que digamos que tú practicas. Y bueno, yo Ok, hago la clínica, ¿no? la Digamos, como clínica. la tradicional de alguna manera. Ok. Pero digamos, para darte un ejemplo, vamos a suponer que la clínica lo que hace es que haz de cuenta que te inyecta una inyección. O sea, te va Ujú. relajando a través de conectar contigo y tu mente y, ¿verdad? Que conectes tu mente y tu cuerpo, que es lo que hacemos nosotros. Y lo que él Oye, hace, ujú. perdón, lo que hace en este caso Milton Erickson es que él va directo. Él empieza a Ah, crear una plática contigo y en base a la plática es que él te va llevando a esa hipnosis. yo sería de la idea de que tuviéramos una segunda parte en donde yo te hiciera otras preguntas, sobre todo de la experiencia que yo he Ujú. tenido con la Sí. técnica de la hipnosis, porque han sido dos tipos de experiencia y creo que me Ujú. habías dicho que íbamos a hacer un ejercicio. Sí, pero eso sí lo podemos hacer ahorita. Sí, 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 te parece. Ah, ¿no lo quieres ¿Cómo dejar ves? para el siguiente episodio? Como tú quieras. Pero es un pequeño ejemplo de lo que hemos platicado para Ok. que puedas ver el poder de tu subconsciente. Híjole. Entonces, si tú tuvieras Oye, ahorita pero una. me vas a ventanear. No, no, nada de eso, no, no, para nada. Inclusive ya ves que yo te compartí inclusive Mira, una de las cosas que tiene la hipnosis es una técnica, es una terapia en la cual tú puedes palpar el poder que tienes. ¿Y
que todos tenemos en este caso, pero que confiamos poco en él. Ujú. Y en este caso, Sí. ahorita el ejercicio que yo te estoy invitando a hacer en este momento es un ejercicio que lleva 2, 3, 5 minutos Ujú, y ok, en el cual tú, porque yo quiero que lo hagas tú, yo te voy a decir como el comando y tú se lo vas a dar, en este caso, a tu péndulo que tú vas a tener enfrente de ti. Entonces, lo que tú vas a hacer es que vas a tomar, digamos, ese péndulo, si lo tienes ahora contigo, ok, lo pero ponlo a tengo. una altura que se vea, exacto. Ok, Ok, lo tengo. ahí enfrente. Lo Ujú, puedes bajar un poquito más si quieres, ok. un poquito más todavía. Digo más para los que nos... Para eh, abajo, ok, sí. ahí está. Lo que vas a hacer ahí, vas a conectarte con tu péndulo Ok. y lo que le vas a decir tú es, péndulo, Péndulo, quiero quiero que te muevas que te muevas de derecha a izquierda. de Ahora, derecha a izquierda ahora. ahora, hazlo. Muévete de Hazlo. derecha a izquierda. Muévete de derecha a izquierda. Péndulo, muévete Péndulo. de derecha a izquierda. Muévete de derecha a izquierda. Ok. Ahora quiero que le Dios. digas, Digo, para los que ¿sí? nos están Ok, escuchando nada más, se está ok. moviendo de derecha a izquierda. Ahora Ah, dile, péndulo, quiero que te detengas. péndulo, quiero que te detengas. Quédate quieto, Quédate quieto. quédate quieto. Quédate quieto. Péndulo, quiero que hagas giros en sentido circular. Quiero que hagas giros circulares ahora. Péndulo, quiero que hagas giros circulares ahora. Gira en sentido circular Gira en ahora. sentido circular ahora. Solo Dios haz lo que mío, yo te estoy pidiendo. solo haz lo que yo te estoy pidiendo. Es que sí está girando de manera circular. Péndulo, Péndulo, detente nuevamente. detente nuevamente. Quédate quieto. Quédate quieto. Solo escucha mi voz y haz Solo lo que yo escucha te mi estoy voz pidiendo. y haz lo que te estoy pidiendo. Péndulo, muévete de adelante hacia atrás. Péndulo, Ahora, muévete de adelante hacia atrás ahora. péndulo, ¿me escuchas? Péndulo, ¿me Muévete escuchas? de adelante hacia atrás. Híjole, qué Ahora, obediente es. muévete ahora. Péndulo, quédate quieto ahora. Péndulo, quédate quieto ahora. Ahora, ¿ok? Bueno, Nuri, ¡Ay, qué ¿qué miedo! pudiste descubrir? Prometo que no, Ok. no hice nada yo. O sea, no lo moví. O sea, no, no, no. La verdad Lo sí movió tu mente. me quedé sorprendida. O sea, sí me Ese es sorprendió. el poder de tu mente. Entonces, Wow. mira, Porque una... quiero Ujú. decirles a las personas que nos están escuchando, no sé si ya este capítulo va a tener imagen, que esto es mío. O sea, no es de Luis. O sea, Luis me No, dijo, y yo lo estaba haciendo a la parte tuya también. tráete algo que con lo que puedas hacer movimientos pendulares. Y yo, bueno, Sí. pues voy a traerme algo que encuentre. Ajá. Qué miedo. Bueno, no, qué miedo no. O sea, fue sorprendente. O sea, sí, 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 fue Exactamente. sorprendente. Mira, hay algo que hay que denotar. Entonces, en una sesión de hipnosis, fíjate, esto es bien importante. Todas las personas son sugestionables. Todas las personas son factibles de hipnotizarse. Te No, voy a no. decir qué es A lo que mí no me ocurre. tienes ni que meter a una sesión de hipnosis. Mándame al doctor y yo todo lo que me diga me lo creo. No, no, no. Permíteme. Fíjate, pero hay muchas personas que se les dice que son muy racionales o muy autocríticas. Yo, Esas personas, muchas veces cuando estamos haciendo una sesión de hipnosis, no las deja acabar de conectar con su parte subconsciente. Y sí. aquí tuviste ahorita el ejemplo. Si alguien puede manipular al péndulo, y hay otros 2 o 3 ejercicios como este igual de rápido, en los cuales podemos ver qué tan sugestionable es la persona. Pero como te Ok. decía, todos somos sugestionables porque la prueba es de que sin hablar de hipnosis, toda la gente vivimos la Sí, 75-85% de nuestro día en estado subconsciente, en exacto. estado automático. Luis, realmente me has dejado asombrada. Y sabes qué, en este Ujú, momento vamos a despedir ujú. la sesión del día de hoy porque vamos a continuar en el siguiente episodio. Pues aquí estamos de nuevo hablando de hipnosis justamente con Luis Castilla, quien tiene ya 2 certificaciones sobre hipnosis y que justo al final del episodio anterior
nos hizo un ejercicio muy sencillo en donde yo, la verdad, me quedé sorprendida de lo que puede hacer el poder de la mente o de ¿cómo dijiste tú, Luis? Del subconsciente. Del subconsciente. Ujú, Entonces, Luis, yo quería preguntarte, tú habías, ujú, algo que se nos quedó por ahí pendiente, ujú, es justo tiene que ver con esto del poder de la mente, con esto del subconsciente, con lo que nos habías dicho el episodio anterior de que uno como cliente siempre está consciente, sí, pero durante la sesión, por supuesto, pero lo que yo te quería preguntar es, cuando yo hice una sesión de hipnosis, por ejemplo, ujú, yo tuve dos sesiones. sí, No contigo, con una ujú, compañera nuestra común. ujú, eh, y, y yo no, digamos que yo no sabía, pero ella luego ya me explicó. La primera sesión fue como, justo no sé si tiene que ver con esto último que dijiste el episodio ujú, anterior, con que a lo mejor yo sí creo que soy una persona como muy racional, muy analítica, etcétera. Entonces, ¿por qué? O sea, tuve una sesión como en sí, donde ella habló conmigo como si fuera casual. Era una conversación y platicamos y no sé qué. sí, Y ese día no hicimos sesión de sí, sí. hipnosis. No entraron en trance, No, ese fue como claro. una plática y estuvimos como Mm, 2 horas y yo, bueno, pues acá echando el chal según yo, pero no, claro, todo era parte del plan. Al claro. día siguiente me hace la sesión. Y fue increíble porque la sesión duró 3 horas y yo nunca me di Me cuenta encanta del eso. tiempo. O sea, cuando acaba la sesión y veo que habían pasado 3 horas, me quedé. Eso también me sorprendió muchísimo. Entonces, Ujú, mis preguntas van como ujú, esto, ¿no? O sea, esta parte y luego al final ella me explica que al principio no podía ella hacerme la sesión el primer día porque yo tenía una barrera o pues, como que no era fácil como esa barrera de pasar. Entonces, que por eso ujú, estuvimos, la primera sesión, por eso estuvimos platicando y al día siguiente, como yo, como que me preparó para la sesión al día siguiente, luego vino esta parte en donde tú me dices que bueno, sí, siempre estuve consciente porque me acuerdo perfecto de toda la sesión, claro. pero yo no me di cuenta de cómo pasó el tiempo. ¿Tú ahí qué me podrías decir? Sí, bueno, básicamente, en realidad, todos seguimos como una guía, ¿no? Una guía se crea en base a conocer al cliente, porque Ujú, si no, ¿cómo voy a saber que voy a trabajar contigo? ok, Entonces, acuérdate que lo que decíamos que la hipnosis es el vehículo a través del cual te conectamos con tu subconsciente, ujú, ¿verdad? ok, Las sugestiones, que es el lenguaje que usamos, se compone de la creatividad que viene siendo el lenguaje, que es como el combustible de las sugestiones, de lo que nosotros vamos a tratar de usar para conectar con tu subconsciente. Lo que yo como guía ok, tuyo voy a usar para que tu subconsciente ahora adquiera una información diferente a la que trae. ok. Pero eso lo voy a hacer primero a través de conocerte, Ah, ok. Entonces, por eso la ¿verdad? primera Entonces puede sesión. ser, sí, entonces esa puede ser una charla o tomar notas, ¿verdad? Acerca de familiarizarte con el cliente. Ok, ok. Y a mí, y En- yo cliente como de Ujú, tomar confianza, ¿no? ujú. Con la persona que va a aplicar la técnica. Sí. Ok, Por ejemplo, en mi caso, en una primera sesión, yo te puedo hacer algún tipo de ejercicio sencillo, como hicimos el ejercicio del péndulo. ok, Hay otro que es un ejercicio del brazo caído, del brazo levantado, ok, en el cual igual también hacemos una especie de jugamos con tu mente, ok, hacerla creer que en una de tus manos estás teniendo suficiente, mucho peso, mucho peso, mucho peso. ok. Conozco mucho, eso que dijiste ahorita de jugar con la mente, conozco Ujú, mucha gente freak control, o sea, que quiere siempre tener el control. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que cuando dices jugar con la mente y que eso les aterra porque lo que quieren ujú. es siempre tener el control? ¿Qué les dirías o cómo las motivarías para entrar a una sesión de hipnosis? Exactamente. Y es que yo ya te lo dije en la otra, en nuestra anterior charla, como te Ujú, dije, hay ujú, personas que son muy racionales, ujú, ¿verdad? O muy lógicas. Y ujú, esas son las personas que quieren tener el control. Entonces son personas que no se quieren dejar
que su mente subconsciente Ok, pueda entrar en ese espacio de poder volar, ok. de poder usar su imaginación, de Ok, poder básicamente es crear a eso. través de eso, ¿verdad? Entonces se crea una Ok, barrera, se crea una claro. barrera. Entonces, lo que una persona, como tú dices, que no le gusta que la controlen, lo que hace es que pone un escudo. Ok, ya me acabas de Eso describir, puede ser hasta en gracias. una conversación, ¿verdad? Claro, sí, claro. Entonces, lo que hace esa persona tiene sus ideas muy de lo que esa persona cree y no se abre a simplemente no aceptar las ideas de la otra persona, pero entender que otra persona tiene una razón de pensar diferente. Ok, perfecto. Sino él, otra vez ahí sí entramos en lo que nosotros ya conocemos como en lo bueno y lo malo, lo Ok. negro, lo blanco, lo de arriba, lo de abajo, Pero entonces ¿no? creo que para este tipo de personas sirve Mm, mucho también la primera sesión, ¿no? Porque ahí es donde deciden si van a permitir que la sesión o que la técnica funcione ujú. y si quieren trabajar con ese terapeuta o mejor no lo hacen, ¿no? Ahora, ahorita tú hablabas de la duración de la sesión. Digamos, la idea es que, porque mira, de alguna manera, ¿Cuánto dura estamos, normalmente? normalmente una Lo que me sesión pasó debiera a de ser mí, de 45 minutos a una wow, hora y media, ok, ok. lo regular, sinceramente, porque de alguna manera, ya cuando estás durando como mucho tiempo, realmente como nosotros no, yo te lo dije, no tenemos el control del cliente, el cliente todo el tiempo está consciente. Ujú, Entonces, ya no sabes si a lo mejor realmente la información que le estás dando o lo que le estás compartiendo, o lo que estás queriendo cambiar o lo que estás queriendo trabajar, digamos, un patrón de cambios de conducta, pérdida de peso, dejar de fumar, ujú, ¿verdad? Ansiedad o todo ese tipo de situaciones, ya a lo mejor ya le estás dando información que ya no está, digamos, ya no está creando un cambio. Tu subconsciente ya no tiene el poder, ya lo está teniendo ok. nuevamente tu consciente. Ya estás más Ok. consciente que Digo, inconsciente. ahorita que te escuché, por ejemplo, entonces la idea también de una sesión de hipnosis es salir con herramientas para generar un cambio en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Sí, esa es la idea. O sea, digamos que tú veas que sí es posible, porque te voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar de fumar. Tú, siendo niña, no conocías el cigarro. Es Ajá, decir, no tenías una interacción con ese hábito de fumar. ujú, Llegas a la adolescencia y resulta, fíjate otra vez nuevamente, que de manera inconsciente tus amigas fumaban. Entonces a ti te entra la curiosidad y lo pruebas. De ok, manera inconsciente, ya después tú tomas ese hábito de empezar a fumar. Y luego tú te empiezas a contar una historia. Es que yo siempre que fumo me relajo. ajá, ok, Y si es cierto, te voy a decir por qué. Porque lo que hace, fíjate, ¿qué es lo que hacemos en la meditación? En la mm, meditación, bueno, usamos la respiración, ¿no? sí, para relajarse o para enfocarse, Si tú pones ahorita tu mente en qué es lo que haces cuando fumas, haces algo parecido, haces, sacas el ¿te humo, das ¿no? cuenta? Sí, Lo sí, malo es que el vehículo que estás usando es un para vehículo, relajarte, es sí la te relaja, nicotina pero la nicotina y ya lleva genera otra, adicción, algo no, y además que genera daños en tus claro. pulmones, en tu sistema respiratorio, Ujú, ¿verdad? claro. Entonces, esa es la cuestión. Te ayuda Ujú. en una forma, pero en otra forma te está dañando. Ok, ok. Y además te creas una cierta dependencia inconsciente hacia ese hábito. Eso puede ser la persona que come mucho, come por emoción, Ajá, cuando tienes una emoción, ok. ¿verdad? Entonces la gente Y muchas veces está tiene ligada al sobrepeso porque come. alimento Exactamente. Hay mm, personas que compran por compulsión, también, ¿no? adicción a la Están tristes y se compra. van a las tiendas y se les pasa y se sienten mejor. Ujú, Entonces, esa es la idea. Lo que nosotros hacemos en una sesión de hipnosis, tratamos de ayudarle a la persona que pueda ver otro lenguaje diferente. ok. Ujú, Como que hicimos el ejercicio del subconsciente, yo te di unas órdenes directas y tú se sí. las diste Y al yo se péndulo, las di al péndulo. en las cuales tú estás llegando, como acuérdate lo que te dije en la otra charla, te dije, Ujú, tu cerebro no hace lo que tú quieres. Tú puedes tener todos los propósitos de cambiar lo que sea, pero tu cerebro no hace lo que quieres, hace lo que tú le dices. lo cual es súper, parece sencillo, pero es súper poderoso y ya puesto en práctica con el péndulo, por ejemplo, Ujú, cuando tú hablabas ujú, por ejemplo, algún tipo de adicción al cigarro, a la comida, a las compras, sí.
yo digo, wow, o sea, tenemos ese poder y no lo Claro, por usamos. supuesto. O sea, Eso es lo que te digo. El lenguaje que usamos todos los días es definitivamente la mayoría de nuestro lenguaje que usamos es limitante. ok. O sea, si tú dices, yo soy una vía, yo soy una fuente de abundancia. En mí Ujú, fluye toda la abundancia, pero nunca ujú, lo repetimos. ujú, ok, Yo soy fuerte, soy poderoso, soy alegre, estoy conectado con el éxito, el ujú, dinero fluye en mí fácilmente. O sea, no ujú. creemos eso. Si No. lo decimos, ay, se van a burlar de nosotros. Ay, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tontería estás? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un lenguaje limitado de que el dinero se gana con esfuerzo, el dinero hay que trabajar muy duro, Ujú, el ujú, dinero no se dan macetas, exacto. No hay dinero. no hay dinero, solamente ciertas personas llegan a tener dinero. Entonces, nosotros creemos que ese es el lenguaje verdadero, pero es por Oye, lo mismo. pero con Ujú, respecto, por ejemplo, volviendo a cuando ya eres adicto, o sea, el azúcar, por ejemplo, pienso yo, ujú, y sí te genera una adicción. El hecho de decir, hoy no, no te vas a comer esta galleta, pon tú que confías en ti, le das esa orden como si fueras el péndulo y no te ujú, comes la galleta. Pero también esa parte, hay otra parte ahí, yo es lo que preguntaba por ahí, o ujú, sea, ¿cómo le haces para quitarte esa necesidad de la nicotina o la necesidad de la cafeína o la necesidad del azúcar? O sea, no es solo así, o sea, sí se tiene que trabajar, o sea, como hemos dicho, ¿no? El poder del ujú. lenguaje El todos poder los del días, lenguaje. practicar y contigo es entonces ir a una no ir a una sesión, sino varias sesiones en donde Sí, el objetivo, por ejemplo, sea pues no quitarnos la adicción del azúcar, sí, yo por por ejemplo te ejemplo. ponía dos ejemplos. Uno es el sobrepeso y uno es el del cigarro, por Cigarro. ejemplo. El del cigarro es realmente unas 3, 4 sesiones. Tú ya debieras de estar lista para ser consciente, fíjate, ahora sí, para ser consciente de lo que ha venido haciendo el cigarro en tu vida. Pero en el caso del sobrepeso no es tan rápido. Lleva unas 8, 10 sesiones o quizás unas 15 sesiones Y para ir obviamente, trabajando diferentes situaciones, porque hay más que solamente comer. claro. Y además ¿Verdad? acompañado también de nutrición, de ejercicio, o sea, no es Sí, mágica. O sea, exacto. Y también igual con el cigarro, o sea, ¿no? Es como llevarlo a ver desde otra ventana el cigarro, ok. el consumo del cigarro, por ejemplo. Y entonces en una sesión, te voy a dar un ejemplo, vamos a poner como que estamos en una sesión y decimos, oh, cada vez que yo tengo contacto con el cigarro, ahora puedo ver que la habitación es oscura, no me hace sentirme bien, el No me percibir siento ese olor, relajado. ¿verdad? Por ejemplo, cosas así. Entonces ahora lo guiamos a cambiarlo a un cuarto donde tenga otro tipo de olor, donde de hecho respire más tranquilidad, más calma. Entonces la persona lo empieza a ser más consciente el beneficio que puede tener el cambio de Ok. visión acerca de ese hábito que tiene. Ok, ok. Oye, antes de irnos, sí quiero Ujú, preguntarte y ujú, compartirle a la gente que nos escucha. Yo tuve ahí, bueno, no sé si fue una sesión ujú, contigo o no, ajá, pero me diste una técnica. Yo sí, le tengo mucho miedo, no a todos los sí, insectos, pero ujú. en especial a Una uno. fobia, una Le fobia. tengo miedo a estar en un Ajá, cuarto con cucarachas. claro. Y Entonces, hicimos un ejercicio, ¿te hicimos acuerdas? un ejercicio Sí, y muy bueno, parecido. yo nada más les voy a compartir lo que Ajá, sucedió y lo que ha seguido sucediendo, porque cuando uno va a lugares tropicales o con ujú, climas húmedos, las cucarachas grandes y voladoras están por ujú. ahí, ¿no? Y entonces, por muy higiénico que sea el lugar, pueden llegar a estar. Entonces, quiero Claro. decirles que yo, bueno, yo me acuerdo muy bien, ahora tú ya les vas a explicar, Ujú, que ujú, tú me dijiste que me imaginara, claro, o sea, ese miedo que tenía, porque ese miedo me impedía incluso dormir o descansar. Cuando estaba en ese lugar, me costaba mucho claro. trabajo porque me sentía un miedo que hasta me paralizaba y no podía ni siquiera pensar en poner la cabeza en la almohada del miedo de que Ujú, me saliera una exacto. cucaracha de algún lado. Ujú, claro. Entonces, en ese momento bueno, cuando hicimos el ejercicio me dijiste, bueno, Sí, quiero que cada vez que pienses que va a salir una cucaracha, te imagines un elefante rosa. sí.
Entonces, Ujú, bueno, quiero decirles esto. De que hicimos tú y yo el ejercicio, yo creo que ujú, he vuelto 2 veces a ese lugar. ujú, Una, ya no tengo ese miedo o ese pánico que yo sentía de que no podía poner la cabeza en la almohada de ese ujú, lugar. Dos, digo, además de que llevo mi Raid, bueno, ya dije hay una marca, ¿no? Es ujú, mi aerosol venenoso para matar sí, insectos. Y siempre lo rocío antes de dormir, ¿no? ujú, Pero cada vez que me viene a la mente esos pensamientos de miedo que antes hasta de verdad me paralizaban, pienso en los ujú, elefantes rosas, o sea, salen los ujú. elefantes rosas. Entonces, ¿Te das evidentemente, cuenta? me da risa, me Ujú, relajo y ya o sea, ya no pienso en eso porque no sé, como que el elefante rosa, no sé si sirve en mi mente como escudo, no ujú, sé. Pero sí, quiero decirte que las 2 últimas veces que he regresado a ese lugar, sí, ya para mí ha cambiado eso, muchísimo. Entonces, ok. ahora sí que Luisa explique qué hizo con mi mente. Bueno, básicamente, si recuerdas, yo te daba el ejercicio en el cual lo que estábamos haciendo era una especie de llevarte a vivir la película de Ujú, lo que te crea ese pánico, ujú, ujú, ¿verdad? Entonces, después lo que yo hago, si tú recuerdas, yo te estaba haciendo un seguimiento de tus ojos ujú. en una posición de los dedos Ok, de infinito, de ¿verdad? infinito, sí. Cuando tú movías los dedos hacia un lado y hacia otro, de repente yo Ujú, captaba completamente tu atención desde moviendo los dedos y luego tronando los dedos. Eso hacía que tú te desconectes de esa fobia que tienes. ujú, ujú, Después nuevamente entrábamos, o sea, porque son como 3 o 4 fases en las que ujú, entramos a ver la película, pero en cada una de ellas la vemos diferente. La primera era en real, la segunda es volteada de cabeza, la tercera le agregamos los elefantes rosas, ajá, ¿verdad? La última se nos rompe el cassette o se nos cae la televisión y ya no podemos ver la película, ¿verdad? ujú, Y al último, de hecho, hacemos un ejercicio en el cual yo te pregunto algo que aún así te lleve a desengancharte con eso que te crea ese pánico o esa fobia. ujú, Y ujú. es como preguntarte, ¿recuerdas cuándo fue tu primera comunión, el día que te casaste? Entonces, se llama disociación en programación neurolingüística. Ok, Es desconectarte de eso que a ti te crea ese pánico, ese miedo. ok, ok. Los elefantes rosas de alguna manera vienen a ser como el ver con otros ojos a las cucarachas. Exacto. Eso es lo que haces. Ok, ok, Entonces sí. son ejercicios bien, bien sencillos, pero que cuando los pones a trabajar, te Ajá, das cuenta del poder que tiene tu mente, porque lo que te tiene enganchado en esa fobia es el miedo, es sí. esa información que está en tu subconsciente. Y que te Pero paraliza. ahí lo que trabaja es la otra parte de nuestro cerebro que se llama el cerebro reptiliano, que es Ujú. el de huida o ataque. O ataque. Entonces, porque eso, o sea, eso está en tu subconsciente y como tu cerebro lo ve como un ataque, tu cerebro reptiliano actúa, reacciona. Ujú, ujú. A que cada vez que veas ese animal te va a Sí. crear pánico. Y Ujú. quiero decirte que puedes llegar a agarrar la cucaracha y hasta darle un beso. Ay, no, 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 no. ¿Verdad? Pero bueno, o sea, en fin, a lo que me refiero es que tu mente puede tener ese poder de que Ok. la verdad es que me gustó lo que dijiste, es que no confiamos en nuestro. Te voy a Ujú, decir, mira, este es un ejemplo, es de un libro, la verdad que yo hasta lo recomiendo, ahorita no recuerdo el título, pero tú imagínate, los astronautas que nosotros supimos que fueron a la Luna, ujú. ¿tú cómo te imaginas que fue su preparación de ellos, Noria? Así de manera muy rápida. Pues no. O sea, ¿en qué crees que haya consistido su preparación? No, bueno, física, Técnica, ajá, sí, física. sí, yo creo que tienen que tener algún tipo como de requerimiento básico de ingeniería, No, de acuerdo. O sea, esa este, es la parte, de esa pilotaje, es la parte, digamos, técnica, física, pero supongo que educativa. mental también, porque pues, Bueno, estoy fíjate lo que te voy a pensando, por decir. ejemplo, en los que se quedaron atorados en una estación espacial hace poco, Sí, que iban por, no sé, 15 sí, días, y resulta que se quedaron 8 meses o seis sí, meses, digo, ¡ah! Imagínate, no, pues tienes exactamente. que Déjame te estar, digo, ¿quieres que te diga en qué es en lo que trabajan más ellos? Trabajan mucho en la parte de no darle poder a entrar al estado de alarma. Porque ¿qué te hace el estado de alarma? Te desconecta de todo lo que tú sabes que tienes que estar haciendo. explotas la nave.
en Sí, o estado de sea, alarma. en estado de alarma ya no eres tú. Claro. Dejas de hacer todo lo que podrías hacer, todo para lo demás que te prepararon. Si no te prepararon para ese estado de alarma, no vas a poder sobrevivir. Y eso es en lo Ok, primero y en lo que más se enfocan. Entonces, eso es en lo que nosotros no nos enfocamos, ok, ok. en desactivar ese miedo a cosas que solamente están en el pensamiento. Exacto. Ah, bueno, eso pues sí, Porque a lo como que mejor lo que es. a ti te da pánico, alguien le agarra la cucaracha y hasta se pone a jugar con ella y no la ve con ese miedo, esa asquerosidad o ese temor de que te va a hacer algo. Es más, también hay un video No, hay donde una pon, película de un señor que vive con cucarachas, que no sé ni qué no, espérame, película es. pero hay un video que ponen unas víboras, no sé si son anacondas, pero son Ujú, grandes, ¿vea? ujú. Se las ponen a unos bebés en un cuarto. ¿Qué crees que pasó? Nada, porque los bebés no tienen idea de que las anacondas le van a hacer nada. ¿Te das cuenta? Ahí está una prueba más de que Ujú, cuando no tienes una programación, de que no tienes un pensamiento ni de bueno ni malo, ellos lo que estaban ujú. haciendo interactuando con las serpientes. Y las serpientes estaban en el mismo estado porque el animal percibe el miedo por tu propia energía. Si el Sí, animal te claro. percibe nervioso, Sí, el animal lo ¿verdad? percibe, por supuesto. Él se pone en el mismo estado de Sí, alarma. lo ves cuando hay gente que tiene miedo como Ujú. de los perros, por ejemplo, ¿no? Que es Sí, sí, como mucha claro. gente le tiene miedo a los Ujú. perros y entonces siempre es como, a ver, trata de tranquilizarte para que el perro, o sea, no perciba tu adrenalina, ¿no? Que es lo Claro, que el perro lo violenta o lo puede llegar a violentar. Sí, claro, claro. claro. Que en este caso, digamos, ahorita que bueno, regresando a lo de los astronautas, digamos que aparte de, tienes que estar muy enfocado, no activar el estado de alarma, y la otra es el tener el control total de tus emociones. Que no sean tus emociones las que tomen el control de la Ujú. situación que estés viviendo, de Ok, la que sea. ok, Luis. Porque la emoción está conectada con un pensamiento. Sí, siempre. Sí, Ujú, es muy interesante. Sí, sí, sí. Oye, Luis, pues otra vez se nos acabó ya el tiempo. Justo estás hablando ujú, de las emociones. Bueno, pues en otra sesión podríamos hablar de educación emocional. Por ahí yo tomé una ujú. certificación. Me Entonces parece bien. también compartirles a las personas pues un poquito sobre de esto. Ujú, Pero bueno, ha sido estas dos sesiones de hipnosis muy ujú. interesantes, Luis. No sé si por ahí quieres agregar algo para ya poder despedirnos. Bueno, yo lo que agregaría es que si tú tienes curiosidad, si tienes interés de descubrir de todas las cosas que eres capaz de lograr, si le das poder a tu mente subconsciente de cosas que tienes atoradas y que piensas que no pueden cambiar, déjame decirte que sí se puede y Ujú. que el primer paso es darte ese permiso de, pues, de experimentar, ¿no? Herramientas que no conoces. Así es, ¿Qué Luis. es lo que hacemos aquí en Exacto. cada charla, ¿no? Así es. Pues Ujú, muchísimas gracias, Luis. Muy interesante. Y bueno, Luis también, si ustedes entran a nuestra página, también, da sesiones además de coaching, pues de hipnosis. Entonces, ujú. ya saben, aquellos que tengan curiosidad o tengan un objetivo y quieran, o tengan una situación que quieran trascender, que quieran transformar y quieran explorar la técnica de la hipnosis, bueno, pues con Luis Castilla. Y recuerden, seguirnos en nuestras plataformas para mantenerse al día con contenido valioso y transformador. Nos pueden encontrar en Spotify, en nuestro podcast Palabras que Transforman para escuchar nuestros episodios más recientes. Y también en nuestro nuevo canal de YouTube para ver nuestros videos y nuestra nueva cuenta de Instagram, @Palabras que Transforman Podcast, para seguir conectados. Nos vemos en la próxima sesión.